Querido presidente del Gobierno, querida Alicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. De nuevo tenemos el honor de recibir al presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que va a presentar a nuestra ponente en este ciclo dedicado a las elecciones en Cataluña, doña Alicia Sánchez Camacho, candidata por el Partido Popular. Don Mariano, doña Alicia, la tribuna es suya. Estimadas autoridades, presidente del Foro Nueva Economía, patrocinadores, amigas y amigos. Si siempre es grato acudir a esta tribuna, esta mañana lo resulta especialmente porque hoy todos tendremos oportunidad de escuchar a una gran política y una gran mujer, Alicia Sánchez Camacho. Como presidenta del Partido Popular de Cataluña y candidata a presidenta de la Generalitat, ella misma les contará de primera mano las líneas generales que inspiran su programa de gobierno de cara a unas elecciones autonómicas tan cruciales como las que se van a celebrar en Cataluña el próximo 25 de noviembre. El protagonismo es, por tanto, de Alicia Sánchez Camacho y no tardaré en cederle la palabra. Como todos ustedes sin duda sabrán, con Alicia Sánchez Camacho el Partido Popular consiguió hace 2 años la mejor representación parlamentaria que nunca ha tenido en unas elecciones autonómicas en Cataluña. Y lo hizo tras llevar solo 2 años como presidenta del Partido Popular catalán. Valgan estos datos para poner en valor una trayectoria que, pese a su juventud, le ha dado una experiencia envidiable. Nacida en Barcelona y madre de un hijo, Manuel, Alicia se considera gerundense, de Blanes, la ciudad donde creció. Es licenciada en Derecho y su vocación de servicio público le ha llevado a ingresar como funcionaria de carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y a cursar un máster en Administración Pública. Además de ejercer de jueza sustituta, la carrera administrativa de Alicia Sánchez Camacho incluye puestos como el de subdirectora general de Formación Profesional y directora general del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Alicia tiene también una notable experiencia en el ámbito internacional como consejera laboral de la Embajada de España en Washington, delegada de la ONU en Nueva York y representante del Ministerio de Trabajo ante la Organización de Estados Americanos. El compromiso de Alicia Sánchez Camacho con su tierra catalana se plasma en su compromiso con el Partido Popular de Cataluña, en el que ha presidido el PP de Girona, ha sido portavoz y diputada autonómica, diputada nacional y senadora, y actualmente es presidenta de la Comisión de Empleo en el Senado. Y no contento con todo esto, ha tenido tiempo incluso de escribir un libro, Tiempo de Mujeres. En fin, como verán ustedes, hablamos de una fecunda trayectoria al servicio de los ciudadanos en muy distintos puestos de responsabilidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Amigas y amigos, he tenido la suerte de acompañar a Alicia Sánchez Camacho en numerosas ocasiones en Cataluña y he visto con mis propios ojos el compromiso, la implicación y el trabajo incansable que ha realizado en todos estos años al servicio de Cataluña y de los catalanes. Un trabajo que se ha plasmado no solo en unos sobresalientes resultados electorales y en una sustanciosa aportación a la vida política y parlamentaria catalana, sino que también es visible en la proyección del partido en la sociedad de Cataluña. Hoy, con Alicia Sánchez Camacho, la voz del Partido Popular se oye más que nunca en Cataluña. Alicia representa el sentir de una inmensa mayoría de ciudadanos que viven orgullosos su condición de catalanes y de españoles y así lo expresan indistintamente en catalán y en castellano. Unos ciudadanos que ven en Cataluña una tierra abierta, acogedora y solidaria. Una tierra como pocas a la hora de integrar identidades y enriquecerse y enriquecernos a todos gracias a ellas.
Una Cataluña que precisamente por su catalanidad es española y europea y cuya vocación de liderazgo tan admirable y a lo largo del tiempo es indisociable de este arraigo. Alicia representa, por tanto, a esa mayoría de catalanes que quieren que sus señas de identidad se nutran de toda esa inmensa riqueza y que quieren que rasgos tan propios como el entendimiento, el diálogo y la voluntad de acuerdo sigan siendo principios rectores en la vida social y política de Cataluña. No en vano, con estos valores, los ciudadanos de Cataluña han llegado a conocer sus mayores cotas de bienestar, prosperidad y cohesión social en el marco de libertades y derechos de nuestra Constitución. Alicia ofrece la responsabilidad, la moderación, la confianza que se necesita en tiempos de tantas dificultades, porque si estas cualidades son siempre necesarias y exigibles en un líder político, me refiero a la responsabilidad, la moderación y la confianza, pues se hacen aún mucho más imprescindibles cuando se trata de dejar atrás la crisis y dar pasos decididos hacia la recuperación económica, el crecimiento y el empleo. Porque solo desde la estabilidad y desde la certidumbre que aporta esta altura de miras a la hora de afrontar los problemas, estos logran resolverse en beneficio de todos. Queridos amigos, no me extiendo más. Muchas gracias por su atención y les dejo ahora con quien muchos queremos que sea la primera mujer que preside la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Mis primeras palabras deben ser, como no, de otra manera, de agradecimiento al Fórum Nueva Economía, querido José Luis, y a los patrocinadores de esta institución por su invitación para que comparta con todos ustedes algunas reflexiones sobre el presente y sobre el futuro de Cataluña y de su relación con el resto de España. Permítanme darles la bienvenida y agradecimiento a todos ustedes por acompañarme hoy en este acto, pero especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, a los ministros y ministras del Gobierno de España, a las delegadas de Madrid y de Cataluña, especialmente hoy aquí presentes, a todos los cargos e instituciones y autoridades que hoy me acompañan, pero permítanme que haga una especial referencia a quien para mí es una persona importante, en lo personal y en lo político y en lo profesional, el presidente del Gobierno de España y presidente de mi partido, Mariano Rajoy. Querido presidente, muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Sin duda, no debo merecerme muchas de las cualidades que dices, pero te agradezco el afecto con el que me las dices. Pero quiero agradecerte, querido presidente Mariano Rajoy, tu compromiso conmigo, con el Partido Popular catalán, pero especialmente con Cataluña y con los catalanes. En estos momentos difíciles que vivimos, de incertidumbre económica y política, creo que el compromiso de Mariano Rajoy es hoy más importante que nunca con Cataluña y con el resto de España. Y lo creo doblemente. En primer lugar, por su condición de presidente del Partido Popular, que es el único partido nacional mayoritario capaz de defender el mismo proyecto común en cualquier parte de España y garantizar las especialidades, las singularidades y la gestión de cada una de las autonomías dentro de un mismo proyecto común. En estos momentos en los que el liderazgo del principal partido de la oposición y la ausencia de contenido de alternativa pone en riesgo muchas de las cuestiones que debieran ser cuestiones de Estado, como son la vertebración y la cohesión territorial. Pero además, querido presidente, quiero agradecerte en tu condición de presidente del Gobierno de España. Hoy más que nunca, presidente, los catalanes necesitan tranquilidad, certidumbre y responsabilidad. Y creo que el presidente del Gobierno de España es quien garantiza y que es el referente de la responsabilidad, de la moderación, de la capacidad de diálogo y además es el referente de la convivencia, de la pluralidad en Cataluña y en el resto de España. Y esto que digo es muy importante en los momentos en los que estamos viviendo. Hoy me presento ante ustedes
como candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, como la primera mujer candidata por segunda vez a la presidencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y les quiero trasladar cuáles son mis dos prioridades. La primera, pese al ruido mediático que algunos quieren establecer con el discurso separatista e independentista al que me referiré en ocasiones en esta intervención, mi principal objetivo es la prioridad para el Partido Popular sacar a los catalanes de la gravísima crisis y contribuir desde un proyecto de agendas de reformas social, económica y laboral en el ámbito autonómico para contribuir a reducir la mayor lacra que estamos sufriendo en estos momentos, que es el paro, que es el sufrimiento de miles de familias, de miles de catalanes y de españoles. Quiero trasladarles, señoras y señores, como ustedes bien conocen, que Cataluña supone el 16% de la población total del territorio de España, que Cataluña supone el 19% de la contribución a la riqueza total del conjunto de los españoles. Pero Cataluña, en estos momentos, siendo motor económico como ha sido a lo largo de la historia, lleva en estos momentos y arrastra una deuda de 45.000 millones de euros, un déficit del 3,7% y un incremento del desempleo de 800.000 personas en Cataluña que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Por eso mi prioridad, frente a todos los que ahora quieran hablar y esconder con ello su pésima gestión, va a ser afrontar los retos desde mi responsabilidad autonómica con la colaboración leal institucional a la agenda reformista del Gobierno de España. Pero mi segunda prioridad, absolutamente trascendental en los momentos históricos que estamos viviendo, es garantizar en Cataluña la convivencia, la unidad de los catalanes y la unidad de toda España. Creo sinceramente, y lo digo con humildad frente a todos ustedes, que el Partido Popular catalán es el único partido mayoritario y de gobierno capaz de frenar la deriva rupturista y separatista en la que se ha instalado, lamentablemente, Convergencia y Unió ante la incertidumbre y la preocupación de los catalanes y del resto de los españoles. Por eso, queridos amigos y amigas, creo profundamente que el éxito de Cataluña depende del éxito del resto de España. Pero también creo que el éxito de España depende y va ligado intrínsecamente al éxito de Cataluña. Creo profundamente que para que Cataluña salga de la crisis lo debe hacer y solo lo puede hacer de la mano del resto de España, y para que España pueda salir de la crisis necesita indiscutiblemente a Cataluña y a los catalanes. De ahí la gran responsabilidad con la que afronto las próximas elecciones catalanas. Si factores claves de la economía son la confianza, la estabilidad institucional, es más importante que nunca en estos momentos cruciales que Cataluña no transmita un mensaje de deslealtad ni de propensión a aventuras independentistas que solo generan inestabilidad política, inestabilidad económica e inestabilidad social. El presidente de Convergencia y Unió, Artur Mas, habla del derecho a decidir y dice que votaría sí en un hipotético referéndum por la independencia. Quiero que ustedes sepan que, aunque las formas sean suaves, aunque se ponga la piel de cordero, Artur Mas parece querer convertirse en el próximo Ibarretxe catalán. Algunos de ustedes, si me acompañaron en otra ocasión, le habrán sonado estas palabras que acabo de pronunciar. Son parte de la conferencia que pronuncié en esta misma sala, invitada por este mismo foro hace algo más de 2 años. En concreto, pronuncié estas palabras el día 13 de septiembre del año 2010 como candidata por primera vez a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Advertía entonces del riesgo de la deriva independentista de Artur Mas y que iba a seguir la senda de Ibarretxe. Lamentablemente, la realidad no solo me ha concedido la razón a aquellas palabras, sino que posiblemente ha superado mis propias palabras. Hoy incluso el nacionalismo vasco, como hemos visto en las anteriores elecciones vascas, se desmarca de la deriva del señor Artur Mas y de su proceso de ruptura. Señoras y señores, las declaraciones y los sucesos vividos en Cataluña durante las últimas semanas, quiero que ustedes sean conscientes, no son fruto de un movimiento táctico del tradicional victimismo de Convergencia y Unió para obtener alguna concesión o para mejorar la financiación. Estamos ante una nueva Convergencia y Unió que prefiere escuchar a los sectores más radicales de su partido antes que a las voces moderadas de su propio partido,
de la sociedad catalana, las voces de significados y valientes empresarios, las voces de personas con seny, con sentido común, que son muchas en Cataluña. Hoy reaparece lamentablemente en Convergencia un discurso que muchos de nosotros solo habíamos leído en los libros de historia. Se nos contrapone legitimidad y legalidad y se nos dice que la voz expresada en una manifestación está por encima de cualquier ley. Se nos dice que se puede saltar el Estado democrático de derecho sin ningún problema si el resultado de las urnas les otorga un apoyo mayoritario a Convergencia i Unió, acometiendo una consulta sí o sí, es decir, legal o ilegal, porque forma parte de su programa de gobierno. Este discurso, permítanme que les diga, de Convergencia, rompe con toda tradición del pensamiento liberal o democrático, porque, de hecho, desde la antigua Grecia se ha considerado que la legitimidad se expresa a través de la legalidad. Creo, sinceramente, que ya nadie puede dejarse a engaño por la cara amable de ningún dirigente de Convergencia i Unió. El independentismo catalán está dispuesto a sacarnos y a separarnos del resto de España, a dividir a la propia sociedad catalana y, si es necesario para sus objetivos, asumir el riesgo de una Cataluña fuera de la Unión Europea. Por eso, queridos amigos y amigas, hoy, 25 de octubre, a un mes de las próximas elecciones autonómicas, considero que esas elecciones no son solo decisivas para los próximos 4 años de gestión en Cataluña, sino que marcarán el futuro de nuestra prosperidad, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos en Cataluña y también en el resto de España. Cataluña, como el resto de España y de Europa, está inmersa en la peor crisis económica que recuerda nuestra generación. Ante ello, el Gobierno actual, presidido por Mariano Rajoy, está trabajando intensamente en el marco de la Unión Europea para crear un marco de confianza y de estabilidad que permita a los españoles, y entre ellos a todos los catalanes, a salir de la crisis. Además, ha establecido una agenda reformista de reformas y ajustes que nos permiten cumplir y nos permitan conseguir el objetivo de déficit que tan necesario es para la consolidación y la convergencia europea y para sentar las bases de la competitividad y de la recuperación económica. Mientras esto ocurre, mientras estos esfuerzos están centrados en ganar competitividad, en hacer reformas necesarias para conseguir financiación para nuestras empresas, nuestras administraciones y nuestras familias, para generar empleo y pagar lo que debemos, el Gobierno de la Generalitat ha realizado un auténtico ejercicio de deslealtad institucional con Cataluña y con los catalanes y con el resto de España. Quiero decirles que considero que el señor Artur Mas ha cometido una doble irresponsabilidad. En primer lugar, porque Convergencia i Unió y Artur Mas ha pasado de la transversalidad de una mejora del modelo de financiación al error histórico de la independencia. Pero la primera irresponsabilidad del señor Artur Mas ha sido dimitir de sus responsabilidades como presidente de la Generalitat de Cataluña con solo 1 año y 10 meses de ejercicio de su gobierno. Los presidentes y los políticos responsables saben que su contribución es cumplir con el mandato para el que fueron escogidos y saben que, aunque tengan que tomar decisiones difíciles, su compromiso debe ser firme e ineludible. Al señor Artur Mas le ha parecido más cómodo dejar a los catalanes sin gobierno, le ha parecido más cómodo trasladar la responsabilidad de toda su gestión a un enemigo exterior, al Gobierno de España, le ha parecido más cómodo iniciar un nuevo proceso electoral. Pero además, señoras y señores, creo que hay una segunda irresponsabilidad y deslealtad de Artur Mas. Y es que en los peores momentos, en una gravísima crisis económica, el señor Mas ha planteado un desafío rupturista en Cataluña y en España que conlleva inestabilidad política, que afecta a las posibilidades de recuperación económica de España, que afecta a la imagen y a la marca de España y que, como muy bien decía la vicepresidenta del Gobierno, en unas palabras en rueda de prensa, la inestabilidad política también cotiza en bolsa. Y ciertamente es así, querida vicepresidenta. La única explicación para ello es que esa fiebre separatista y rupturista quiera esconder la pésima gestión de un Gobierno de Artur Mas que ha sido incapaz de reducir sustancialmente el déficit, solo 0,5 puntos, que ha sido incapaz de conseguir financiación en un marco de negociación y que ha sido, además, incapaz de detener el incremento del paro
perdiéndose en Cataluña más de 8.000 empresas y reduciéndose la inversión en el 35%. Mientras, el Gobierno de España trabaja y transmite confianza para sacar a los españoles y a los catalanes de la crisis. La irresponsabilidad, queridos amigos y amigas, se paga. Ustedes saben que la irresponsabilidad política tiene una factura económica y una fractura y un coste social. Yo quiero, frente a esta actitud, poner en valor la actitud del Gobierno de España. Frente a la deslealtad de Artur Mas, la lealtad de Mariano Rajoy y de su Gobierno con todas y cada una de las comunidades autónomas, porque todos somos y todos constituimos y construimos la España del presente. La lealtad del Gobierno de Mariano Rajoy ha articulado todos los mecanismos posibles para ayudar a nuestra economía con más de 12.000 millones de euros anuales en este último año, entre los que les quiero enumerar, para su conocimiento, 945 millones de euros en adelantos de liquidaciones en el año 2010, 331 millones de euros por devoluciones a cuenta, 2.665 millones del pago de proveedores que ha ayudado a muchas pequeñas y medianas empresas que constituyen el 95% del tejido productivo catalán, una línea ICO de 1.300 millones y, finalmente, un fondo de liquidez de más de 5.400 millones que estará garantizando en estos días el pago incluso a las farmacias cuando en el día de hoy se realiza un cierre patronal sin precedentes por el impago y la falta de asistencia por la situación de falta de liquidez del Gobierno catalán. Señoras y señores, creo, como ustedes ven, que a esta actitud del Gobierno de España se ha respondido con la crítica, con la irresponsabilidad y con la deslealtad del Gobierno de Convergencia y Unió. Pero también, señoras y señores, quiero decirles que el apoyo al Partido Socialista en forma de abstención cómplice no ha beneficiado, sino que ha perjudicado la situación en la que nos encontramos. Decía un pensador británico, Edmund Burke, que todo lo que tiene que pasar para que triunfe el mal es que las personas buenas no hagan nada. Y algo parecido decía el francés Albert Camus cuando señalaba que la tiranía no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas y los errores de los demócratas. Pues bien, a la luz de esos grandes pensadores, lamento profundamente la actitud de debilidad del Partido Socialista catalán, que en estos momentos graves para la historia de Cataluña y de España, y por encima de las diferencias ideológicas, hubieran sido un gran apoyo para la defensa de aquellos que creemos que Cataluña es España, de aquellos que creemos y estamos orgullosos de ser catalanes y españoles. Significados dirigentes socialistas participaron en la manifestación independentista del 11 de septiembre. Miembros del Partido Socialista promueven y firman manifiestos para la autodeterminación, pero ningún dirigente socialista, reitero, ninguno, asistió a la concentración del 12 de octubre defendiendo a los catalanes que también se sienten españoles. Quiero decirles, señoras y señores, que el separatismo es, y considero, el peor enemigo de los catalanes, de los españoles, de nuestro bienestar, de nuestra prosperidad y de nuestra convivencia. Considero que el único partido que realmente defiende, sin complejos y con orgullos, que Cataluña ha sido a lo largo de 2000 años de historia y seguirá siendo una parte sustancial de España, es el Partido Popular Catalán. Pero permítanme, señoras y señores, que les diga que tanto el socialismo al que me he referido como Convergencia y Unió deberían recuperar en estos momentos el espíritu de la transición. Ese espíritu lo hemos mantenido vivos los miembros del Partido Popular en toda España. Y yo creo que ese espíritu de la transición es hoy más necesario que nunca. Si queremos un futuro de convivencia, de prosperidad para los catalanes y para el resto de los españoles. Hace 35 años fuimos los españoles capaces de dotarnos de unos derechos y de unas libertades de las que jamás en la historia hemos gozado. Yo soy plenamente defensora de la arquitectura constitucional del Estado de las Autonomías. Creo que jamás en la historia las comunidades autónomas han gozado de mayor y mejor autogobierno, pero también creo que todas esas comunidades autónomas deben asumir sus responsabilidades en la gestión y no trasladarlas a otros, como ocurre en estos momentos en Cataluña. Creo que trabajamos unidos a pesar de las diferencias entre unos y otros. Creo que supimos ceder cada uno un poco porque entendimos que había un interés general
por encima de ellos. Hoy algunos no entienden que la transición y la Constitución se hicieron con una gran altura de miras y un gran ejercicio de generosidad que yo reclamo para estos momentos graves que estamos viviendo. Josep Tarradellas salió de una reunión en la Moncloa con el presidente Adolfo Suárez, donde no consiguió los acuerdos que buscaba, y dijo a toda la ciudadanía que había ido bien, porque Josep Tarradellas tuvo sentido de Estado y sabía que lo que mejor convenía para Cataluña era la convivencia con el resto de España. Artur Mas entró en la Moncloa a reunirse con Mariano Rajoy, no buscando el diálogo y buscando solucionar una de las cuestiones prioritarias para Cataluña, que es un mejor y mayor equilibrio en nuestro modelo de financiación, sino que Artur Mas entró en la Moncloa buscando confrontación. Como no la encontró, la inventó y como no tuvo sentido de Estado, responsabilizó al Gobierno de España como coartada y excusa a la estrategia que ya tenía definida, que era la estrategia de ruptura y de separación, para esconder la pésima gestión que ha estado realizando. Ese espíritu de la transición, señores, creo que ha sido también espíritu compartido en el catalanismo tradicional. Un catalanismo tradicional que respetaba la identidad de todos, que no ponía en duda la pertenencia a España, sino que contribuía a esa España, y que sabía llegar a acuerdos en función del interés general y de la modernización tanto de Cataluña como del resto de España. Creo, sinceramente, que el desafío separatista de Artur Mas es hoy una traición al catalanismo integrador, al catalanismo que ha contribuido a la construcción de España. Lo sabían muy bien liberales y catalanistas, y algunos, como Salvador Millet y Bel, decían que la más grande aportación que podemos hacer a España como catalanes, de la cual somos y nos sentimos miembros, es la defensa en España de nuestra propia catalanidad. Señorías y señores, hoy el gran reto que tenemos es el momento crucial que nos ha tocado vivir. Y creo, señoras y señores, amigos y amigas, que en estos momentos debemos reconstruir puentes de convivencia y de prosperidad, aunque no sea una tarea fácil. Nos encontramos muchos adversarios por el camino, pero creo que este partido y esta candidata tiene la fortaleza, la confianza, la convicción y la responsabilidad que solo desde el diálogo, desde la moderación, se pueden construir y hacer todas aquellas actuaciones derivadas a solucionar, a intentar mitigar y a intentar buscar puentes de encuentro y de convivencia. Esos adversarios de una España plural y próspera no nos van a detener. Yo creo que España debe seguir realizando las reformas necesarias para salir de la crisis económica y para sentar las bases de las futuras de una economía sólida y próspera. Creo sinceramente que, igual que en la Constitución norteamericana se habla de una unión más perfecta, a more perfect union, los españoles debemos ser capaces de caminar hacia un autonomismo más perfecto que mejore la realidad plural de nuestro país. Debemos ser capaces, señoras y señores, de construir una mayor fortaleza a partir de nuestra diversidad, de sentirnos orgullosos de esa diversidad, que es un gran potencial económico, cultural y social. Por eso creo que el modelo de las autonomías debe revisarse y modernizarse para limitar aquellos desequilibrios, duplicidades y disfunciones y para superar con esa modernización y estar al servicio del conjunto de los españoles en el marco social y económico del contexto del siglo XXI. Entre esas reformas, señoras y señores, creo que también debe incluirse la reforma del modelo de financiación, pero creo que debe hacerse cuando corresponda, desde el consenso y desde la lealtad institucional. Nosotros trabajaremos para que Cataluña y los catalanes tengan un mejor sistema de financiación, justo, moderno, equilibrado y ambicioso, pero reitero, desde la lealtad y desde el consenso. Lo haremos hablando de principios como la ordinalidad, que nos permita a Cataluña que no bajemos en el ranking del nivel de rentas después de pagar los impuestos y de recibir las transferencias. Y hablamos también de principios como solidaridad finalista. Pero no por ello vamos a seguir el discurso engañoso de Convergència i Unió sobre la clau de la caixa, sobre la llave de la caja. Más importante que la llave de la caja es que la caja esté llena, que tengamos recursos que en estos momentos no tenemos y que podamos utilizar esos recursos en las políticas de gestión y de gobierno responsable.
Debemos trabajar todos para la recuperación económica, que es la que aportará los recursos necesarios al sistema y, evidentemente, al sistema de financiación autonómico. Considero que separar la agencia tributaria solo traería más gastos, no se aprovecharían las economías de escala y menos transparencia. Por tanto, señoras y señores, nosotros no aceptaremos una imposición ni un pacto fiscal, que es un concierto económico, que no fue negociado en el Parlamento de Cataluña con el Partido Popular y con el Partido Socialista, que fue un acuerdo de Convergencia y Unió con los independentistas, y no aceptaremos tampoco imposiciones que se hagan ni al Gobierno de España ni, desde luego, al conjunto de los españoles. Amigas y amigos, quiero concluir mis palabras con un mensaje de optimismo. He querido advertir de la gravedad del momento en el que nos encontramos. Sin embargo, les traslado también que la consciencia de la situación es el primer paso para corregirla. Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada. O bien caminamos hacia una mayor integración fiscal, financiera, política y bancaria con elementos de supervisión, como está haciendo la contribución y el liderazgo español en el debate europeo, o bien no hay más opción que la nada, porque estamos en un mundo globalizado y la irreversibilidad del euro es una realidad absolutamente indiscutible. Así pues, no podemos caer en estos momentos en la tentación separatista en Cataluña para que Cataluña quede aislada entre los Pirineos y el Ebro. Nosotros queremos tener un futuro de prosperidad y en momentos de globalización no se puede estar hablando de separación y de secesión. Estoy segura que la sociedad catalana sabrá estar a la altura de las circunstancias y sabrá superar el discurso de enfrentamiento y de victimismo que algunos nos quieren llevar. Señoras y señores, yo como candidata a la presidencia de la Generalitat quiero una política que no esté anclada en la queja permanente, en el victimismo, una queja que nos paralice y nos desactive como comunidad libre y vanguardista. Quiero superar las peleas partidistas para poner la política catalana al servicio de las prioridades y de los problemas reales de los catalanes. Quiero apostar por una regeneración de la política catalana con una política que cueste menos a los catalanes y con la máxima transparencia y la mayor responsabilidad de la gestión. Quiero, señoras y señores, una política ambiciosa para crear una economía ambiciosa que responda a los problemas y a las lacras que en estos momentos tenemos que afrontar. Me interesa y nos interesa al Partido Popular la Cataluña real, la Cataluña silenciosa, no la Cataluña oficial o la Cataluña que quiere imponer el pensamiento único como quiere hacer Convergencia y Unió. Quiero decirles a ustedes que Cataluña no puede identificarse con un partido y que aquel partido que pretenda hacerlo se equivoca, porque Cataluña es plural, es diversa y Cataluña vive y debe vivir en libertad. Quiero finalizar diciéndoles que queremos, el Partido Popular Catalán, como todos ustedes, una convivencia con el resto de España, porque somos, nos sentimos y pertenecemos al resto de España. No me resignaré a la división que quieren los separatistas, ni tampoco a la conllevancia orteguiana. Creo que si hacemos las cosas bien, el nacionalismo independentista será superado y la convivencia será posible. Y por eso, hoy más que nunca, es más necesario el Partido Popular en Cataluña y es más necesario el proyecto de pluralidad y de convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alicia. Muchas gracias, don Mariano. Le leo ya las primeras preguntas que llegan de Paloma Cervilla, de ABC, Miguel Gil, de La Gaceta, Cristina de la Hoz, de Voz Populi y Carmen del Riego, de La Vanguardia. ¿Comparte usted la tesis de Aznar de que España solo podría romperse si Cataluña sufriera antes su propia ruptura? ¿Coincide con el presidente Aznar en la necesidad de reformar el modelo de Estado para frenar las amenazas del nacionalismo? ¿Lo ha hablado usted con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy? Estado federal, confederal. El expresidente Aznar habló ayer de reforzar el Estado para ordenarlo. ¿Necesita ordenarse el Estado realmente? ¿Recentralizarse? ¿Qué es eso?
¿Corre Cataluña el peligro de quebrarse si se pone en marcha el proceso independentista, como dice también el señor Aznar? Muchas gracias, José Luis. Son muchas preguntas en una e intentaré aglutinar las respuestas. En primer lugar, respecto a las conversaciones que yo pueda tener con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tengo siempre una máxima, y es no hablar de ellas, porque la importancia de las mismas lo que requiere es trabajar y actuar y no, desde luego, trasladar ningún tipo de conversación, porque para trasladar la política del Gobierno de España lo hace de manera pública el presidente y el Gobierno de España. Sí quiero decirles que entiendo que el señor Aznar pueda realizar esas declaraciones ayer, pero que yo creo que no se debe proceder a una reordenación y a una centralización del Estado. Yo creo que debe revisarse y mejorarse el Estado autonómico, evitando las disfunciones, los desequilibrios, los desajustes y las duplicidades que en 32 años de gobierno hayan podido realizarse. Creo que ha sido uno de los mayores éxitos colectivos de nuestra historia de la transición, el Estado autonómico. Y, por tanto, yo soy plenamente defensora de ese Estado autonómico, descentralizado, pero bien gestionado, respetando las libertades de cada uno de ellos en el ejercicio de sus competencias autonómicas, si quieren devolver o revertir competencias, pero, desde luego, creo que no se debe abordar una reforma competencial, sino lo que se debe es revisar, modernizar el modelo autonómico para evitar esas disfunciones, evitar duplicidades y encardinar en esa reforma un modelo de financiación más equilibrado, un modelo de financiación que se negocie cuando corresponda, bajo el liderazgo del Gobierno de España, partiendo de las bases del consenso institucional y especialmente de la lealtad institucional. Porque en estos momentos, y yo he puesto el ejemplo en muchas ocasiones, yo que he trabajado en Estados Unidos y sigo mucho la política norteamericana y me gusta el modelo y la política anglosajona norteamericana, pongo el ejemplo de que esto sería como el gobernador de California que se presenta en el despacho del señor Barack Obama, en el despacho Oval, y le impone un modelo de financiación para todo Estados Unidos. Así no se hacen las cosas y, desde luego, a todo el mundo esa expresión gráfica la entiende y es perceptible, pues lo mismo es lo que ocurrió con la imposición que trató de hacer el señor Artur Mas a Mariano Rajoy y, reitero, así no se hacen las cosas. Se ha referido usted al necesario consenso de las fuerzas políticas. ¿Qué sería de esperar del PSOE y del PSC en esta situación? Pues es un tema fundamental. Mire que le digo que, como profunda política que creo en que las cuestiones de Estado deben ser abordadas por los dos principales partidos mayoritarios de España, lamento que en estos momentos el Partido Socialista esté en sus peores momentos en cuanto a liderazgo y en cuanto a proyecto alternativo, porque son incapaces de presentar ni ese proyecto alternativo ni de tener ni consolidar un liderazgo que les permita tener una única política común en muchas cuestiones y especialmente en la de la vertebración territorial. Y se lo digo por lo siguiente. El Partido Socialista catalán se ha abstenido cuando el Gobierno de Cataluña y el Parlamento catalán han llevado a la aprobación de una posible consulta ilegal en el Parlamento catalán. El Partido Socialista está hablando en estos momentos en Cataluña del derecho a decidir de los catalanes y del derecho a realizar un referéndum legal, como se está realizando en Escocia y en Inglaterra. Es decir, el socialismo catalán está abandonando la defensa del proyecto común de España con la fortaleza y con la firmeza que en estos momentos se debiera acometer. Y yo por eso he planteado al Partido Socialista catalán que por encima de nuestras diferencias ideológicas estuviéramos unidos en estas elecciones tan trascendentales para la defensa de las reglas del juego democrático, para la defensa de nuestra Constitución, para la defensa de que la ley es la única que nos permite vivir en convivencia y en democracia. Ellos lo han hecho tachándonos de que nosotros somos especialmente españolistas, y yo les respondo que lo que somos es orgullosos de ser catalanes y españoles, y lo que lamento es que ellos tengan excesivos complejos en no defender la Cataluña española. Y eso tiene unos precedentes que les quiero a ustedes ilustrar. El socialismo catalán pactó con los independentistas en el gobierno tripartito. El socialismo catalán ha cedido a muchas de esas propuestas, entre ellas aprobar una ley de educación que impide en Cataluña que los niños en la enseñanza primaria y secundaria puedan tener la tercera hora del castellano, no ejecutando además una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obligaba a esa tercera hora de castellano. Eso lo ha hecho un presidente socialista,
un presidente que se alió con los independentistas de Esquerra Republicana, un presidente que no ha querido defender una Cataluña española. Y en estos últimos días, ante la carta que han hecho determinados eurodiputados, al lado de eurodiputados de Esquerra Republicana y de Convergencia i Unió, ha estado una eurodiputada socialista, que, si bien es cierto, ha dimitido de algunas responsabilidades, demuestra la falta de liderazgo, la falta de coordinación, la falta de proyecto en una cuestión tan importante como es esta, y es la defensa de España en un partido que es en estos momentos el segundo partido y el segundo grupo parlamentario en Cataluña. Carlos Lombas dice, ¿espera Artur Mas, espera usted un anuncio de inversión en Cataluña similar al que ha hecho Ford, que cerrará la factoría de Bélgica para trasladar su producción a Valencia? ¿Cree posible, en las presentes circunstancias que vive Cataluña, un gesto de inversión de esa importancia allí? ¿Qué daría Artur Mas por poder presentar una carta así en campaña? ¿Le consta que el presidente esté haciendo negociaciones para firmar un contrato internacional importante? Un contrato internacional importante. Un contrato internacional importante. Mire, yo creo que en estos momentos, en el tejido productivo industrial catalán, es muy importante la incertidumbre que se está viviendo. En Cataluña hay un gran tejido industrial, económico y de servicios, no solo de grandes multinacionales y de grandes empresas instaladas en Cataluña, sino también de grandes empresas que tienen la balanza comercial con el comercio interior catalán, su referente, su mayoría, la mayor contenido de sus ventas y, por tanto, el mayor ámbito de producción en el comercio interior. Pero además es que el gran tejido industrial y comercial, que es la pequeña y mediana empresa, los autónomos y las microempresas, tienen en España el gran mercado, el gran comercio en el que refieren y venden sus productos. Yo lo que sí quiero trasladar son varias cosas. En primer lugar, que considero que el señor Artur Mas no puede ir a solicitar a los empresarios que apoyen una propuesta soberanista independentista. Yo creo que a los empresarios y al empresariado catalán se les debe respetar su libertad y lo que se les debe hacer es ayudar en las reformas económicas necesarias, fiscales y laborales, para que sigan haciendo lo que hacen siempre, que es crear empleo y crear oportunidades. Pero quiero hacer una breve referencia a la balanza comercial. El señor Artur Mas está estos últimos tiempos, y me refiero después al contrato internacional, está en estos últimos tiempos diciendo que está orgulloso de que Cataluña venda más al resto de España, al resto del mundo, más que al resto de España. Yo quiero trasladarles a ustedes que si la balanza comercial es positiva en Cataluña, es gracias a las ventas en este último semestre, en este primer semestre y en el año anterior, a las ventas de los productos y de los servicios y de los bienes que realizan los empresarios catalanes al resto de España. El superávit de este primer semestre de la balanza comercial catalana es un superávit positivo de 6.300 millones gracias al comercio interior, por tanto, gracias a las ventas con el resto de España. Y yo lamento que el señor Artur Mas esté diciendo que en vez de que esas ventas al resto de España sean el 47% de nuestro PIB, que se reduzcan al 5 o el 10, porque lo que deben hacer los empresarios catalanes es potenciar esa internacionalización con el resto de España, con el resto del mundo y, desde luego, mejorar su nivel de exportaciones en el comercio interior, pero, desde luego, en el comercio exterior. Por eso creo que el riesgo de que haya empresas que puedan deslocalizarse, de que haya empresas que puedan irse, es un riesgo que ya hemos vivido en experiencias como la del Quebec. Después del referéndum del 95, muchas de esas empresas se trasladaron a Toronto, se deslocalizaron y, por tanto, el riesgo y la incertidumbre acompañó a esos procesos. La inestabilidad política no es amiga de la creación de puestos de trabajo, de la creación de riqueza económica. Por eso, lo que debería hacer el señor Artur Mas no es buscar los apoyos de internacionalización, sino buscar los apoyos en Cataluña y en España para mejorar la situación y no para establecer más problemas y crear una crisis política a la crisis económica que ya vivimos. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: hoy se evidencia la diferencia entre la Cataluña oficial y la real. Hoy se produce una protesta sin precedentes contra el cierre de farmacias, contra los impagos de la Generalitat, mientras una encuesta precisamente publicada hoy muestra un aumento de la mayoría soberanista con una caída del PSC y del PP. Teme que la deriva independentista gane las elecciones mientras la economía catalana pierde peso. Y hay otra pregunta: ¿qué puede hacer y qué hará el PP y el Gobierno de España para mejorar las expectativas electorales de su candidatura? Sí, pues desde luego lo que puede hacer y lo que va a hacer, y empiezo por el final de su intervención, el Gobierno de España y mi partido, es
realizar la mejor y más inteligente estrategia para conseguir el mayor resultado electoral en estas elecciones catalanas. Y no solo porque, como mi responsabilidad electoral, y yo siempre hablo en términos económicos, es conseguir el mayor número de diputados y conseguir la mayor representación, sino porque en estas elecciones nos jugamos mucho los catalanes y nos jugamos mucho todos los españoles, y el Gobierno y mi partido es plenamente consciente de la importancia y de la trascendencia de estas elecciones. Pero yo quería decirle, ha trasladado usted varias cosas, que parece que hay un incremento soberanista en Cataluña, como el señor Mas ha realizado una lectura de las elecciones vascas diciendo que se había producido un incremento del soberanismo vasco y que eso iba a ocurrir también en Cataluña. Pues le diré, creo que no hay ni una cosa ni otra. No creo que en Cataluña haya un incremento del independentismo de manera estructural. Creo que hay un incremento del independentismo coyuntural por razones económicas, no por razones sociológicas ni por razones ideológicas. Creo que lo que se ha producido es una muy mala gestión de los gobiernos del tripartito y también del gobierno de Convergencia y Unió, que ha dejado a Cataluña un lastre de 45.000 millones de euros de deuda y que además hace que este año tengamos que pagar 2.400 millones en intereses que no pueden ir dedicados a la gestión y a las políticas propias que necesitan los catalanes. Pero además quiero decirle que lo que ha intentado Convergencia y Unió de culpabilizar de toda su pésima gestión al Gobierno de Cataluña, la responsabilidad la tiene el propio Gobierno catalán. Por no haber hecho una política de reducción del gasto superfluo. En Cataluña aún se mantienen partidas presupuestarias de casi 900 millones de subvenciones, identitarias y no identitarias. Las farmacias catalanas estaban pidiendo en estos días facturas de 140 millones. Para mí es una prioridad haber suprimido esas subvenciones, como están nuestros acuerdos firmados con Convergencia y Unió en el año 2011 y 2012 y como ha incumplido reiteradamente Convergencia y Unió. Es una prioridad hacer, me salía ahora en catalán, aprimar, reducir, adelgazar la administración catalana en un 20% de su volumen presupuestario, también firmado con el Partido Popular. No podemos tener en Cataluña unos servicios públicos de comunicación que tienen un contrato programa que asciende a 270 millones de euros y que tienen más trabajadores, la propia televisión autonómica, que todos los trabajadores de las televisiones privadas generalistas de España. Más trabajadores TV3 que todos los trabajadores de Telecinco, Antena 3, La 4 o La Sexta. Y tener un presupuesto que es el doble del presupuesto máximo de cualquier televisión autonómica. Así no se gestiona. Se gestiona reduciendo los gastos, se gestiona reduciendo y adelgazando la administración para poder pagar los conciertos sanitarios, asistenciales y geriátricos y para poder pagar a las farmacias. Y con respecto a ese incremento soberanista que decía el señor Artur Mas que ocurrió en el País Vasco, no ha sido así. Si ustedes miran y examinan la evolución histórica, en años como el 1998 o 2001, la suma de los votos abertzales más los votos soberanistas del PNV han sido superiores a los resultados en estos momentos. Por eso yo creo que en estas elecciones en Cataluña lo importante es también explicar en clave económica los riesgos del independentismo. Y los explico muy brevemente. Los riesgos del independentismo son, en primer lugar, la posible, innecesaria y evidente salida del euro, puesto que quedaría, según los tratados de la Unión, Cataluña fuera del euro. Una Cataluña fuera del euro estaría estancada económicamente, debería devaluar una moneda propia o, como algunos plantean, ser como Mónaco o Montenegro, teniendo el euro, aunque quedaran fuera de la Unión Europea. En segundo lugar, la deuda en Cataluña se incrementaría, porque tendría que asumir la propia porción de deuda externa que le corresponde del Gobierno de España. En tercer lugar, la balanza comercial quedaría gravemente afectada y se perjudicaría al comercio, como he explicado anteriormente. En cuarto lugar, hay un déficit de seguridad social, puesto que en Cataluña no podrían pagarse las pensiones del 1.600.000 pensionistas catalanes unidos a los 600.000 perceptores de prestaciones de desempleo, ya que solamente existen 2.900.000 cotizantes en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay un déficit de seguridad social de 1.100 millones en el año 2011 y de 1.300 en el año 2010. Y el señor Artur Mas va explicando a todo el mundo que esa Cataluña independiente ideal sería maravillosa, las pensiones se podrían pagar e incluso se podrían incrementar muy por encima de lo que lo hace el Gobierno español, tendríamos más empleo, tendríamos más trabajo, vamos, que sería la Cataluña, como le dije en un debate, de las maravillas, porque él la presenta así y la explica así, sin ningún rigor económico y sin ningún rigor jurídico. Y creo que en estas elecciones, para que no se produzcan esos resultados, los catalanes tienen derecho a saber los riesgos de esa hoja de ruta independentista del señor Artur Mas. Le preguntan también
Doña Alicia, si ha visto usted F-18 sobrevolar su casa. Es honrado el comportamiento de la eurodiputada socialista que firmó la solicitud de protección a Cataluña frente a una inventada invasión militar de España. ¿Cómo es posible, en su opinión, que aunque esa señora haya sido forzada más o menos a salir del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, siga cobrando el sueldo de eurodiputada y siga ocupando un escaño que consiguió gracias a ir en las listas del PSOE? ¿El PSC no debería expulsarla de su partido o al menos suspenderle la militancia inmediatamente? ¿Hacen, en su opinión, las autoridades europeas lo suficiente para dejar claro que Cataluña no estará en la Unión Europea sin España? Yo sobre las decisiones internas que pueda tomar un partido, desde luego las respeto y son ellos a quienes les corresponde tomarlas. Lo que sí le digo es que creo que la eurodiputada socialista ha cometido una gravísima irresponsabilidad y que el resto de eurodiputados que han trasladado esa imagen y ese escrito a la Unión Europea están actuando de la manera más irresponsable, perjudicando y ofendiendo a los catalanes y a los españoles ante una realidad que nada tiene que ver con lo que han trasladado y que me parece una gravísima y profunda irresponsabilidad. Yo, desde luego, no he visto ningún F-18 y le puedo asegurar que, desde luego, no voy a ver ninguno. Yo creo que los ven ellos, o que lo que les gustaría es hablar de ellos, que es lo que hacen permanentemente. Y lo que lamento es que Convergencia y Unió, que es partido de gobierno, haya autorizado y justificado a su eurodiputado en una actitud de esas características. Creo que querer trasladarles a la gente miedo en ese sentido es el peor instrumento que se pueda utilizar en política, y quiero decirle al señor Artur Mas y a Convergencia y Unió y al resto de partidos que no todo en política vale, y que aunque quieran conseguir esa mayoría absoluta, no todo en política vale, y que nos ha costado mucho, en muchos años de democracia, construir la paz, el bienestar y la democracia que tenemos ahora, para que algunos anden diciendo esas tonterías o quieran poner en riesgo lo que hemos construido con el esfuerzo de todos. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico. Ahora, los aviones. ¿Cree usted que el 26 de noviembre se normalizarán las cosas, que Artur Mas dará pasos atrás y se impulsará un espíritu de pacto o no, como diría don Mariano Rajoy? Pues mire, yo le digo que en quien más confío es en Mariano Rajoy y en quien más confío es en la sociedad catalana. Yo estoy absolutamente convencida que el camino es el del diálogo, que el camino es el de la moderación y que el camino es el de la responsabilidad. Y creo que el presidente del Gobierno ha dado ejemplos permanentes de ello y lo ha dicho y lo ha explicado. Creo que el camino es trasladar tranquilidad y certeza ante la preocupación y la incertidumbre de los catalanes. Y estoy absolutamente convencida que ningún otro gobierno lo haría mejor que lo está haciendo y que lo va a hacer Mariano Rajoy. Él es consciente de lo que está ocurriendo y es consciente también de la utilización que están haciendo y que está haciendo de manera partidista y electoralista Convergencia y Unió. Yo estoy convencida que este Gobierno actuará desde el diálogo, como lo ha hecho siempre, desde la responsabilidad y desde la defensa de los intereses generales de los catalanes, pero también desde la defensa de los intereses generales de los españoles. Creo que lo que debe hacerse a partir del día 26 es trabajar desde la firmeza, desde la responsabilidad, desde la moderación y desde el diálogo, respetando siempre las reglas del juego democrático. Y estoy convencida que Mariano Rajoy así lo va a hacer. Si usted me pregunta por Artur Mas, va a depender de dos cosas: si obtiene mayoría absoluta el 25 de noviembre o si no la obtiene. Yo creo que tanto si obtiene mayoría absoluta como si no, su intención es trasladar a Cataluña a un proceso de incertidumbre, creando estructuras propias y separándola del resto de España. Si ustedes me permiten, Artur Mas está adoptando más caracteres mesiánicos que caracteres de gestor eficiente y responsable y que representa con eficiencia y con legitimidad a los intereses generales de los catalanes. Y yo espero que eso también finalice y que el partido que gobierne en Cataluña, el partido que decida el gobierno en Cataluña, sea capaz de negociar y de dialogar y de no imponer, sino de establecer consensos y diálogos para la mejora y para la modernización del modelo de financiación en el marco de una modernización de nuestro Estado autonómico. Consuelo Álvarez dice: ¿por qué cree usted que su amigo, el ministro del Interior, aquí presente, ha permitido que el torturador Bolinaga salga de la cárcel cuando también hubiera sido legal mantenerle en prisión? Ese hecho, la libertad de Bolinaga, ¿tiene alguna lectura especial en Cataluña en estos momentos?
Mire, con respecto a mi amigo y además querido compañero y ministro, al que quiero profundamente y al que además respetamos muchísimo y queremos muchísimo y echamos de menos también mucho en Cataluña y lo vamos a tener en campaña electoral y que tiene grandes responsabilidades, debo decirle que yo estoy absolutamente de acuerdo con la decisión que tomó el Gobierno de España y el ministro del Interior. Y sé que es absolutamente repugnante, y el propio que lo dijo fue el ministro del Interior y el presidente del Gobierno de España. Pero las leyes están para cumplirlas y los gobernantes están para cumplir las leyes y para tomar las decisiones por muy difíciles que sean. Y desde luego eso es lo que ha hecho el Gobierno de España. Opinar, criticar en un Estado de Derecho es legítimo, entendible y respetable. Pero yo lo que entiendo y lo que respeto son las actitudes de un Gobierno serio y creo que en este caso, aunque con profunda tristeza hayan tenido que tomar esa decisión difícil, esa decisión se ha tomado porque además existían precedentes y se lo digo porque como portavoz de Interior a lo largo de 4 años he vivido situaciones no iguales, pero sí parecidas y la aplicación de la ley se ha hecho antes, se ha hecho ahora y se seguirá haciendo siempre. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, se compromete a cerrar las denominadas embajadas catalanas si logra convertirse en presidenta de la Generalitat o ser pieza clave para la composición del nuevo Gobierno. Y Santos Luaces dice, ¿qué haría usted con el imperio propagandista de la radiotelevisión de Cataluña? Pues mire, respecto a las mal llamadas embajadas, que son 6 en toda España, más otros centros, Acción de EU y otras acciones que son para la internacionalización de los productos catalanes, el Partido Popular Catalán firmó un acuerdo presupuestario que ya en el año 2011 obligaba a Convergencia y Unió a suprimir esas embajadas en todo el mundo, puesto que no tenemos y no somos un país, sino que formamos parte de un país con representación exterior, que es España, y ese acuerdo ha sido incumplido. La única que fue suprimida fue Argentina y el resto de las embajadas del Gobierno catalán se mantienen ante el incumplimiento de los acuerdos presupuestarios con el Partido Popular. Y ese es un incumplimiento más de los que ha realizado el señor Artur Mas, entre ellos al que usted ha hecho referencia. Otro segundo acuerdo fue el de la racionalización en la gestión de la televisión pública catalana. Ese acuerdo también se ha incumplido, no se ha reducido, sino que además parece que no tiene intención de reducirlo, porque además de que el señor Mas ha establecido más impuestos y una fiscalidad mayor en el sector turístico, en el euro por receta, sin querer suprimirlo cuando se ha establecido en España, ahora está pensando en una tasa para la cobertura financiera de la televisión pública catalana, cuando lo que debiéramos hacer es reducir, racionalizar, externalizar y gestionar mucho mejor, como se debe hacer con las 275 empresas públicas catalanas, mayoritarias 100% capital catalán y, por tanto, pagados con los impuestos de los catalanes, en las que algunas de ellas son plenamente deficitarias de 1.900 millones, como por ejemplo la Agencia Catalana del Agua, siendo pagando ese déficit y esos intereses con el impuesto y los impuestos de los catalanes diariamente y debieran ser gestionadas en el ámbito privado de una manera más eficiente y de una manera más eficaz, sin el coste para los catalanes. Jordi Armenteras, de RACUN, dice, ¿cuál es el miedo a un referéndum en Cataluña? ¿Por qué no se puede celebrar algo tan democrático? ¿Vote solo Cataluña o lo haga toda España? Si es ilegal, se cambian las leyes, ¿no? Sara Olivo, de Hispanidad, dice, Oli Rehn, al ser preguntado por el referéndum catalán, respondió que cree que es un problema doméstico. Sí, mire, enlazo también con una parte de pregunta que usted me había hecho anteriormente y era sobre la posición o la voz única en Europa respecto a lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Yo le diría lo siguiente. Yo creo que lo profundamente democrático es cumplir las reglas del Estado de Derecho y cumplir nuestra Constitución. La soberanía plena que tenemos es gracias a nuestro modelo constitucional que establece que el único referéndum es el referéndum que pueden y podrían realizar todos los españoles. Yo creo que no son comparables situaciones que no son homologables. Histórica y políticamente, la situación de Escocia y de Inglaterra no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Cataluña. Históricamente porque Escocia e Inglaterra han sido dos reinos que se unieron en la figura del rey Jacobo I, hijo de María Estuardo y también heredero de Isabel de Inglaterra, que murió sin ningún heredero.
Eso fue una unión de reinos que, además, en el siglo XVIII se produjo una separación también parlamentaria y que en estos últimos años se ha producido un proceso autonomista, mientras que en Cataluña y en España la situación es totalmente diferente. Yo quiero recordar que Cataluña ha formado parte de España desde hace más de 2000 años, desde los fenicios, desde Gadir como la primera ciudad que fue, y desde luego desde la entrada de los griegos y de los romanos y de todos nuestros procesos históricos a lo largo de los años. Que en la Alta Edad Media Cataluña haya tenido instituciones propias, como es la institución del General, que es la base y el embrión de la actual Generalitat, que precisamente se hizo para recaudar tributos ante una guerra, el hecho de haber tenido instituciones propias no lo caracteriza como un Estado independiente, porque formaba parte del Reino de Aragón y que nunca ha sido homologable ni similar a la situación histórica de Gran Bretaña. Pero es que además políticamente en estos momentos ellos no tienen un modelo constitucional como el nuestro, el modelo anglosajón es diferente, el nuestro es reglado y su modelo lo permite y se va a hacer ese referéndum porque el Parlamento de Westminster lo ha permitido y por eso será legal. Por tanto, cualquier otro que se haga en Cataluña que no se permita de acuerdo a nuestra legislación no será legal y estará realizándose al margen de la ley. Yo creo que aquellos que alegan la democracia lo primero que deben hacer es cumplir la ley, porque la ley es la base de la democracia. Y también quiero decirles, considero una hipocresía política la actitud de Convergencia y Unió, porque en 32 años de gobierno autonómico y 25 años de gobierno de Convergencia y Unió no han sido capaces de aprobar una ley electoral propia que dote a los catalanes de mayor vertebración a la hora de acudir a nuestras elecciones, de vertebración territorial, y ahora tienen mucha prisa, por sus propios intereses partidistas, para realizar un referéndum y para reformar rápidamente la Constitución. La Constitución se reforma con las mayorías que requieren y con las mayorías que nos han dotado los representantes del pueblo democrático. Y con respecto a la voz única en Europa, yo sí desde luego creo que esa voz única en Europa es importante, que se debe trasladar un mensaje único en Europa diciéndoles a los catalanes que lo que el señor Mas les está diciendo no es verdad, que una secesión de Cataluña, según los tratados, quedaría fuera de Europa y, por tanto, eso serían unos riesgos y un empobrecimiento para Cataluña, para los catalanes y para España sin precedentes. Y yo considero y valoro muy positivamente la rectificación que, por ejemplo, la vicepresidenta Viviane Reding realizó, pero desde luego sé que el Gobierno de España y también las instituciones europeas tienen una única voz autorizada, y esa única voz es la que debe decir y la que dice lo que se cumple y lo que está contemplado en los tratados internacionales. Vamos a finalizar ya. Joan Rossinyol, de Diari Ara, dice: en Euskadi el discurso del miedo a la independencia no le funcionó electoralmente al señor Basagoiti. ¿Eso le condiciona a usted su estrategia de campaña en Cataluña? ¿Cómo la va a plantear? Ya se ha referido a este tema, pero si quiere añadir algo. Agustín Campos dice: usted estuvo en este mismo foro en Bilbao presentando a Basagoiti. ¿Qué le parece que el Partido Popular haya perdido posiciones en el voto en Álava, que se esperaba fuera un dique contra el secesionismo en el País Vasco? Pues mire, debo decirle que yo acompañé, evidentemente, porque me lo pidió mi compañero y amigo Antonio Basagoiti, que creo que Antonio Basagoiti ha hecho una gran campaña y así ha tenido el apoyo y el reconocimiento del partido al que pertenezco y del partido del que estoy orgullosa de formar parte. Yo solo puedo decirle que la campaña que yo voy a realizar es una campaña en el doble sentido que he establecido. Primero, el de tratar los problemas reales y presentar mi programa de gobierno para reducir la lacra del desempleo, que creo que es la principal preocupación y prioridad de los catalanes. Yo escuché al señor Mas hablar del 1.500.000 personas que se manifestaron el 11 de septiembre en Cataluña, pero no le he escuchado hablar últimamente, ni en estos tiempos, de las 800.000 personas que están permanentemente en la calle en Cataluña porque no tienen empleo, porque no tienen trabajo y porque no tienen futuro. Y para mí la prioridad es, sin duda, reducir el desempleo, crear ocupación, ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios y establecer las bases para una mejor recuperación económica y de empleo. Y con respecto a lo del miedo a la independencia, algunos hablan de que el discurso y la explicación de los costes de la independencia es el discurso del miedo. Pues yo les digo que es el discurso de la realidad y de la verdad, y que los catalanes tienen derecho a saber los costes de la independencia. Y a quien no le interesa saber los costes de la independencia es el señor Artur Mas. Por eso ayer mismo le propuse un cara a cara para que explique con argumentos jurídicos, con argumentos económicos y con argumentos rigurosos y sólidos
cómo se produciría ese Estado independiente y cómo se produciría un incremento del 20% de la inflación, que es lo que van diciendo, o un pago de las pensiones superior al que hace el Gobierno en una situación tan grave como la que nos encontramos, en la que el propio Gobierno catalán no puede financiarse ni con sus propios pasivos, ni puede financiarse vendiendo activos en estos momentos, porque ni esa venta de activos consigue ser una realidad y, por tanto, está en una situación de dependencia permanente de los únicos que pueden financiarles, que es el Gobierno de España y, por tanto, todos los españoles. Yo, desde luego, plantearé esa campaña desde la seriedad, desde la responsabilidad, desde la moderación y desde el diálogo, diciéndoles a los catalanes que la única alternativa responsable para sacar a Cataluña de la crisis es el Partido Popular, que juntos sumamos para salir de la crisis y que juntos sumamos para evitar esa deriva independentista y para garantizar la convivencia que estoy segura que quiere la mayoría del pueblo de Cataluña. ¿Sobre Álava? Mire, sobre Álava yo no conozco con precisión las expectativas territoriales que pudieran tener o no, pero desde luego las reflexiones a las que me he referido con anterioridad, les reitero, la clave del voto en el conjunto de Euskadi, en el conjunto del País Vasco, no ha sido un voto en clave soberanista, puesto que en estos momentos ha sido mucho más elevado, sino en clave económica. Y sobre el resultado de Álava o no y el análisis propio de Álava, pues no lo he acometido y desde luego no le puedo decir con precisión, pero creo que lo que ha ocurrido es que no hemos conseguido movilizar a todo nuestro electorado y, por tanto, ante una situación de desmovilización, pues hemos tenido un riesgo como ha sido la pérdida de ese sexto diputado en Álava. Muchas gracias. En nombre de los patrocinadores va a despedir el acto don Juan Iranzo, consejero de Administración en Red Eléctrica de España, que junto con Asisa y British Telecom patrocinan este foro. Buenos días. Permítanme, en nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica, mostrar nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, al presidente del Gobierno de España, no solo por su presencia, sino por su magnífica presentación de nuestra ponente. A todos ustedes, por su masiva asistencia. Gran cantidad de políticos, empresarios, medios de comunicación que han mostrado un gran interés con este acto. Por supuesto, a José Luis y a todo el personal de Fórum Nueva Economía por su enorme capacidad de convocatoria y de organización. Pero, por supuesto, nuestra más sincera felicitación a Alicia Sánchez Camacho, en primer lugar, por su compromiso permanente con Cataluña y con toda España. En segundo lugar, por su rigor y responsabilidad en las propuestas que ha hecho, serias y realistas, para poder superar la crisis en Cataluña y en toda España y, sobre todo, sus propuestas para mantener la unidad de España en beneficio de todos. Muchísimas gracias.